comenzar la clase. Por favor, buenos días. Vayan prendiendo sus cámaras por el tema de la asistencia, por favor. Vamos a ver nuestro último tema para el examen, que es el 7 de mayo, es nuestro examen, ¿no? Vamos a ver ya el último tema, que nos toca hablar ahora sobre patología de intestino delgado. No sé si se ve. Ya, muy bien. Vamos a comenzar la clase. Vamos a hablar ahora sobre el intestino delgado. En la anterior clase vimos trauma abdominal. Y vamos a ver todas las patologías o todas las enfermedades que se van a originar en el intestino delgado. Hablamos del yeyuno y hablamos del ilio. Entonces, fíjense que las asas intestinales delgadas van a estar en relación con casi todas las vísceras de la cavidad abdominal, tanto de la cavidad peritoneal como de las cavidades del retroperitoneo, y estas vísceras van a estar cubiertas por un epiplón mayor. Entonces, fíjense aquí las relaciones que tiene el intestino delgado con el duodeno, colon transverso, páncreas, riñones, uréteres, aorta, vena cava. O sea, tiene muchas relaciones el intestino delgado que nosotros tenemos que ir viendo y tenemos que ir conociendo. ¿Y dónde inicia el intestino delgado? Muchos dicen, ¿dónde comienza el intestino delgado? El intestino delgado va a comenzar acá, que es en la flexura duodeno-yeyunal, que es lo que se denomina como el ángulo de Treitz, o el ligamento de Treitz, que viene a ser una prolongación del pilar derecho del diafragma. Si nosotros hablamos entre las características histológicas, vamos a ver que el yeyuno va a tener una corrugación mucho mayor a nivel de la mucosa que en relación al ilio, y también vamos a ver que el diámetro del yeyuno es mucho mayor al diámetro del ilio. Y acá vamos a ver que en el meso del intestino delgado, de los ramos perforantes o los ramos nutrientes que van a ingresar a la pared del intestino delgado. Si nosotros vemos el ilio, si ustedes se fijan en la lámina anterior, perdón, en la lámina anterior, se van a fijar que el yeyuno tiene más corrugosidades que el ilio. Fíjense, el ilio prácticamente no tiene corrugosidades a nivel de la mucosa y el diámetro es mucho más delgado. Pero ambos comparten las mismas características histológicas. Los dos tienen una mucosa, tienen una submucosa, tienen las musculares y tienen la serosa. ¿Y dónde termina el intestino delgado? El intestino delgado va a terminar a nivel del ciego, a nivel de la válvula iliocecal. Y esta válvula está en relación con el apéndice cecal y con el ciego. Si nosotros vemos desde una vista por dentro, vamos a tener que esta válvula va a tener 3 lengüetas hacia proximal y una lengüeta hacia distal, lo que hace que se evite el reflujo tanto del contenido del delgado hacia el ciego y del ciego hacia el delgado. La irrigación del intestino delgado, como ustedes saben, casi el 80% de la irrigación, bueno, en este caso el 100% de la irrigación del delgado va a venir a través de las ramas de la mesentérica superior. Entonces aquí casi el 100% de la irrigación del delgado viene por ramas de la arteria mesentérica superior. Entonces, si nosotros vemos el recuerdo anatómico y vemos la fisiología, entonces el funcionamiento del intestino delgado va a ser más que todo para la absorción de nutrientes y agua. ¿Listo? Entonces, es ahí donde va a comenzar ya la absorción de la mayoría de los nutrientes y electrolitos y la mayor cantidad de absorción de agua. La inervación del intestino delgado va a estar dada a través de los nervios torácicos T8, T10, a través del
de los nervios de los plexos hipogástricos y del plexo solar, y las fibras parasimpáticas van a dar a través del tronco vago posterior o del vago derecho. Si nosotros vemos las ondas peristálticas que van desde el esófago hacia el intestino, van a seguir un orden que es en sentido horario. Entonces, este peristaltismo se va a conocer como movimientos hidroaéreos a nivel del delgado. Vamos a empezar a hablar sobre las complicaciones quirúrgicas que tiene un proceso infeccioso, que en este caso sería una fiebre tifoidea. Si bien la fiebre tifoidea es una enfermedad que tiene un tratamiento médico, pero nosotros tenemos que ver las complicaciones que trae la fiebre tifoidea, y en este caso va a ser las perforaciones que vamos a tener a nivel del intestino delgado. Entonces, como dice la diapositiva, durante la evolución de una fiebre tifoidea suele sobrevenir complicaciones quirúrgicas cuya frecuencia es variable y en global corresponde a más o menos el 10 al 13% de las complicaciones que uno ve a nivel del intestino delgado por perforación intestinal. Entonces, las características que va a tener una fiebre tifoidea son características en forma granulosas que se van a observar a nivel del meso del intestino delgado, pero fíjense, van a tener perforaciones, 1, 2, 3 perforaciones que tiene esta asa intestinal como complicación principal del intestino delgado. ¿Cuáles tipos de complicaciones vamos a tener en una fiebre tifoidea? Una hemorragia digestiva, una perforación intestinal, una colecistitis aguda. Puede también darse en el transcurso de una fiebre tifoidea, porque acuérdense que el agente causal de la fiebre tifoidea se aloja, la Salmonella typhi se aloja a nivel de la vesícula biliar. Entonces, en la mayoría de los casos de una fiebre tifoidea, el paciente a veces cursa oligosintomático o asintomático, y a veces la primera manifestación suele ser la perforación o la complicación de esta fiebre tifoidea, ocasionando un cuadro, una peritonitis aguda, un hemoperitoneo, una peritonitis séptica o un cuadro biliar agudo. Entonces, hablemos un poquito sobre la hemorragia digestiva por salmonelosis. Los compañeros que han ido ingresando, vayan prendiendo sus cámaras por el tema de control de asistencia, por favor. Entonces, la hemorragia digestiva por salmonelosis es la complicación más frecuente de la fiebre tifoidea. Esta ocurre entre la segunda y la tercera semana de iniciada la enfermedad y representa aproximadamente el 90% de los pacientes, y esta va a empezar con curso febril y el paciente va a tornarse taquicárdico por la presencia del sangrado. Y en un 20% se manifiesta como enterorragias, y la forma de manifestación de una enterorragia es por una melena. Si nosotros vemos un poco sobre la clasificación, vamos a ver que no es lo mismo cuando hablamos de un trauma abdominal, de un hemoperitoneo o de un choque. Acá las pérdidas intestinales por sangrado va a ser leve, menos del 10%, moderada entre el 10 al 20% del volumen circulante, y una masiva va a ser una pérdida de más del 25% del volumen circulante. Entonces, fíjense acá, tenemos, ¿sí? En la fiebre tifoidea dice que la complicación más recurrente, usted ha dicho que es perforación, pero en su guía está hemorragia, como 8.7. La perforación, para que entiendan, doctoras, la perforación va a seguir un curso cuando no se trata al paciente. O sea, si tú ves un paciente que no ha sido tratado y llega con cuadros peritoneales, la mayoría de las veces observamos que hay una perforación. Pero lo que aparece con más frecuencia es la hemorragia, ¿listo? Según prioridades, dependiendo con cuánto tiempo de evolución llega el paciente. Okay. Entonces, aquí hablamos sobre las pérdidas sanguíneas. Fíjense esta diapositiva, tenemos una enterorragia por lesiones ulcerosas a nivel de la pared del intestino. El diagnóstico, siempre una anamnesis, va a tener un cuadro tóxico infeccioso antes de que aparezca la infección.
¿Listo? Y en el examen físico vamos a tener rociolas, esplenomegalia, sangrado a un tacto rectal. Y en los laboratorios vamos a tener una leucocitosis con desviación a la izquierda y las serologías que son importantes para descartar una enfermedad tifoidea. En este caso sería una reacción de Vidal. En cuanto al tratamiento, los pacientes siempre tienen que recibir reposo digestivo, tienen que recibir una rehidratación porque son pacientes que pueden estar totalmente deshidratados, habrá que reponer el volumen mediante líquidos y siempre tratar la enfermedad de base con antibióticos. Ahora, en el caso de que la evolución del paciente siga empeorando y tengamos mayor sangrado, entonces probablemente el paciente necesite ingresar a una cirugía y como habíamos mencionado a la pregunta de la doctora, a veces cuando hay esos sangramientos, esta hemorragia se acompaña de una perforación intestinal. Por eso que vemos repentinamente mayor perforaciones que sangrados en la práctica actual, pero la teoría dice que el sangrado es la principal complicación. Entonces hay que ir viendo de acuerdo a la evolución que va teniendo un paciente. Entonces, a mayor magnitud de la hemorragia típica, hay una mayor tendencia a repetir un sangrado más severo. ¿Qué quiere decir esto? Que si nosotros hemos podido controlar el sangrado en una primera instancia, el paciente tiene muchas probabilidades de que vuelva a sangrar y ese sangrado sea peor. O sea, si ha sido un sangrado leve, probablemente el paciente ya volverá a sangrar, pero un sangrado moderado. Entonces, a mayor magnitud de la hemorragia inicial, aumentan las posibilidades de una intervención quirúrgica posterior, pero el 90% de las hemorragias típicas siempre responden al tratamiento médico y solo un 10% van a requerir un tratamiento quirúrgico. ¿En qué va a consistir el tratamiento quirúrgico? Primero hay que localizar siempre el sitio del sangrado. Y el 60% del sitio de sangrado se localiza a menos de 50 centímetros de la válvula iliocecal. Pero acá hay un problema. Porque si nosotros hacemos una anastomosis cerca de la válvula iliocecal, hay que acordarse que esta válvula iliocecal tiene una presión mucho mayor. Entonces, esa anastomosis puede correr riesgos de que sufra una dehiscencia. Y en menos del 10 al 15% el sangrado suele ser en ciego o colon ascendente. Entonces, si tenemos que el sangrado es en ciego, lo más probable es realizar una colectomía derecha y hacer una iliotransverso anastomosis término-terminal o término-lateral. Entonces, fíjense, tenemos acá perforaciones intestinales. ¿Cuáles van a ser las condiciones para realizar una buena anastomosis? Primeramente, que el tejido no esté inflamado. Segundo, que tenga una buena irrigación. Y tercero, que no tengamos un foco muy grande de contaminación. Si nosotros tenemos un foco grande de contaminación, lo mejor en estos pacientes es realizar una ostomía antes de realizar una anastomosis. ¿Listo? Y acá vienen dos conceptos que son muy importantes, lo que es un asa viable y lo que es una asa no viable. En la asa viable se caracteriza por tener pulsos con una coloración adecuada y un peristaltismo adecuado. Y una asa no viable es todo lo contrario a una asa viable. Entonces, normalmente cuando nosotros realizamos las anastomosis término-terminales o término-laterales, generalmente ya hacemos el uso de suturas mecánicas, ya no lo hacemos con hilos como se hacía anteriormente. Entonces se utilizan grapadoras mecánicas que estas producen una mayor hermeticidad a nivel de la zona anastomótica. Entonces podemos tener anastomosis término-terminales, término-lateral, o podemos tener las laterolaterales. En este caso, esta se denomina una anastomosis laterolateral tipo Barcelona, que es isoperistáltica. Acá tenemos una anastomosis término-terminal entre el transverso y el ilio, pero ¿cuál es el problema de esta anastomosis? Es que puede ocasionar estenosis de boca anastomótica. ¿Listo? Porque si ustedes se fijan, el diámetro del colon transverso es mucho mayor al diámetro del ilio. Entonces el riesgo de estenosis es mucho mayor. Fíjense acá hay una complicación, acá hay una estenosis de la
boca anastomótica. ¿Cuáles van a ser las complicaciones postoperatorias después de hacer una resección de intestino más anastomosis? Que puede haber un resangramiento, porque probablemente no hayamos resecado todo el segmento comprometido o nos hayan quedado algunas úlceras activas, o que podamos tener dehiscencia de la anastomosis y esa dehiscencia nos va a llevar a una peritonitis, o que otra vuelta volvamos a presentar, o que se vuelva a presentar una nueva perforación. Hablemos un poco sobre las perforaciones intestinales. Entonces, esta complica la evolución de la tifoidea en más o menos el 2% y aparece después de que el paciente ha presentado sangrado. ¿Listo? Entonces, por eso decíamos que el sangrado es la primera manifestación, pero a veces lo que más observamos son perforaciones intestinales. El sangrado aparece mucho más antes que la perforación intestinal. Y generalmente esta perforación intestinal va a afectar más a varones entre la segunda y cuarta década de la vida. Y este cuadro de perforación siempre es precedido por una hemorragia digestiva o una enterorragia tífica. Siempre que hablemos de una salmonelosis tífica con perforación, siempre va a haber un cuadro febril asociado. Casi el 92% de los casos siempre van asociados de fiebre. Y tenemos este tipo de perforaciones. Si ustedes se fijan, son perforaciones bastante agresivas que ocasionan la salmonela y que si nosotros hablamos en términos de diámetro, probablemente este diámetro sea un poco más del 50% del diámetro del delgado. Entonces, este paciente tendrá que ir sí o sí a una resección intestinal más una anastomosis, en este caso, término terminal, porque estamos hablando de la misma asa de Yeyun o de hilo. El diagnóstico, siempre sospechamos un síndrome febrile infeccioso, peritonitis de comienzo por la perforación y la peritonitis fecaloidea que se está produciendo. Y al examen físico vamos a encontrar un abdomen en tabla, un silencio abdominal, un hilio paralítico y una abolición de la matidez hepática que va a ser reemplazada por el timpanismo. Entonces, cuando nosotros tenemos timpanismo a nivel del hígado, hay que sospechar siempre en una perforación de víscera hueca. ¿Cuáles son nuestros diagnósticos diferenciales? Una úlcera gastroduodenal perforada, como ya lo vimos. Una peritonitis apendicular, fíjense, aquí debe haber por lo menos unos 4 a 5 litros de secreción purulenta en este abdomen. El tratamiento de nuestros pacientes siempre va a ser quirúrgico. Cuando nosotros tenemos una gran infección, como en ese paciente que vimos anteriormente en esta diapositiva, lo más probable es que el paciente quede con una laparostomía contenida, o sea, con el abdomen abierto, para volver a entrar a cirugía y realizar los lavados correspondientes a la cavidad abdominal. Tratamiento siempre es quirúrgico, tratamiento médico inicial siempre va a depender de cada caso en particular, las medidas generales, siempre en NPO, manejo hemodinámico en los pacientes con choque, si se puede colocar una vía central se hace, la reposición de volumen y los antibióticos tienen que ser la norma en estos pacientes. ¿En qué consiste el tratamiento quirúrgico? Si la perforación es única, la más frecuente de los casos, que se localice a menos de 50 centímetros de la válvula iliocecal, y acá lo más recomendable es hacer una resección y hacer una iliocoloanastomosis, término lateral. En aquellos casos en los que solamente existe una perforación única y el resto del ilion parezca normal, entonces podemos solamente realizar una enterorragia. Todo esto dependiendo siempre de cuán grande es la perforación. Si la perforación es mayor al 30% del diámetro del asa intestinal, lo mejor es realizar una resección intestinal. Cuando nosotros tenemos perforaciones múltiples, no nos queda de otra de que hacer una resección intestinal y una anastomosis terminal, o si tenemos mucha contaminación a nivel de la cavidad, lo mejor es dejar un ostoma de protección y realizar una laparostomía contenida. Siempre debe lavarse la cavidad abdominal con solución fisiológica tibia, dejar drenajes o bien dejar al paciente con una laparostomía contenida. Entonces, acá tenemos un ilion
que tiene múltiples perforaciones a nivel de la pared, por lo tanto, acá no queda de otra que realizar la resección intestinal. Cuando nosotros realizamos anastomosis terminales, siempre la anastomosis va a comenzar por el plano posterior para terminar con el plano anterior, y en el intestino podemos usar hilos o podemos usar sutura mecánica. En este caso, que si estás realizando una anastomosis manual con hilo PDS, monofilamento, 3 ceros. ¿Cuáles van a ser las complicaciones postoperatorias quirúrgicas? Siempre una infección de herida operatoria. Acuérdense que el intestino siempre tiene una carga bacteriana muy importante y por más que a veces que uno tome todos los recaudos posibles, puede contaminar la pared y producir abscesos de pared. Otra cosa que se puede ver es la evisceración. Puede ser tanto a través de la pared abdominal o en las mujeres se puede dar por la debilidad del piso pélvico una evisceración a través del canal vaginal, en especial aquellas mujeres que han sufrido histerectomías. Se produce esta debilidad y al aumento de la presión puede eviscerar las vísceras de la cavidad a través del canal vaginal. O que nos tengamos una dehiscencia de la anastomosis con peritonitis y tengamos este tipo de abdomen, lo que se conoce como abdomen injuriado o un abdomen hostil, que está muy adherido y aquí el riesgo de que se produzca deserosiones o mayor perforaciones es mucho mayor. Entonces, fíjense acá, tenemos acá que se identifica la perforación intestinal. Esta tiene un diámetro más del 30% del diámetro intestinal. No solo es una, son 2 perforaciones. Entonces, por lo tanto, se va a proceder a realizar la resección de la asa intestinal con la posterior anastomosis. Puede ser que después de que nosotros hayamos lavado la cavidad abdominal y lo hayamos cerrado en una primera instancia el abdomen, puede ser que la contaminación nos gane y haga abscesos residuales de pared, o de cavidad, perdón, lo que obliga que otra vuelta tengamos que entrar a operar a este paciente. Veamos la otra enfermedad, el síndrome de asa ciega. El síndrome de asa ciega es una condición en la que va a haber siempre una proliferación exagerada de las bacterias a nivel del intestino delgado, y estas bacterias van a provocar un cierto grado de hilio paralítico. Entonces, fíjense, normalmente nosotros tenemos una flora bacteriana normal, pero cuando el paciente tiene comorbilidad, especialmente inmunodeprimidos, VIH, pacientes usuarios de corticoides, o pacientes que están en espera de trasplantes, o en pacientes diabéticos, siempre la flora bacteriana normal disminuye y la flora agresiva aumenta, provocando de que haya un síndrome de asa ciega. Entonces, toda esta condición determina el grado de parálisis o ectasia intestinal por el aumento de esta flora intestinal, lo que se conoce como un hilio paralítico. Síndrome de asa ciega. Los divertículos intestinales van a ser formaciones saculares que se van a dar a través de los puntos débiles de la pared intestinal, en este caso a través de los vasos perforantes, y estas van a ocasionar los puntos débiles donde se van a formar estos divertículos. Los divertículos pueden ser verdaderos o pueden ser falsos. Verdaderos cuando comprometen todas las capas del intestino, como los vemos acá en la imagen, o falsos como solamente comprometen la mucosa y la submucosa de la pared intestinal. Dentro de los divertículos intestinales hay que hablar un poco sobre el divertículo de Meckel, que se localiza a 80 centímetros de la válvula ileocecal. ¿Y por qué es importante? Porque la mucosa del divertículo de Meckel tiene mucosa ectópica, que a la larga puede transformarse en un cáncer. Entonces, por esas razones que hay que operar el divertículo de Meckel. Pero también podemos tener asas ciegas quirúrgicas que se pueden formar por una atresia intestinal, en las cuales solamente cuando tenemos una atresia o una asa ciega, hay que solamente realizar la restitución del tránsito y con eso queda solucionado el problema. Luego las estenosis que se van a dar a través de la pared intestinal las vamos a ver más que todo en la enfermedad de Crohn, que es una enfermedad inflamatoria intestinal que va a afectar al intestino delgado y va a provocar una estenosis. El tratamiento acá, resección del intestino más una anastomosis término-terminal.
Otra de las enfermedades que vamos a tener a nivel del intestino, que esta ya es causada por el propio paciente o por una iatrogenia, son las fístulas. Estas fístulas se van a presentar cuando, uno, nosotros no hayamos hecho una buena anastomosis; dos, cuando hayamos deserosado y no hayamos reparado ese deserosamiento; o cuando el proceso infeccioso se adhiere a otro órgano. Puede ser una fístula enterocutánea, como vemos acá, una fístula enterogástrica, una fístula enterovesical, una fístula enterovaginal. Entonces, dependiendo de dónde se localice el foco infeccioso, se va a producir el procedimiento fistuloso. Muchas veces, cuando nosotros realizamos una anastomosis, puede haber errores de tratamiento. Puede ser que en vez de anastomosar en sentido horario, lo anastomosemos en sentido antihorario y el paciente presente cuadros de obstrucción, lo que se conoce como un mal funcionamiento de una anastomosis gastrointestinal. También el intestino va a presentar condiciones o enfermedades neuromusculares que van a ocasionar que produzca enfermedad quirúrgica. ¿Cuáles son ellas? La esclerodermia, la neuropatía, o cuando nosotros realizamos una vagotomía troncular. ¿Se acuerdan cuando vimos el tema de la operación de Billroth, cuando realizaban las úlceras gasoduodenales, hacía una vagotomía? Entonces, esta vagotomía también puede afectar al intestino delgado y producir la ectasia o el hilio paralítico. ¿Cuál va a ser el cuadro clínico en el síndrome de Asia-Ciego? Siempre se va a caracterizar por un síndrome de mala absorción, con esteatorrea, diarrea y anemia macrocítica. Esto es lo que llama más la atención. ¿Listo? Y el compromiso nutricional siempre va a depender de la severidad del cuadro. La fisiopatología para que se presente la esteatorrea, esta va a ser una desconjugación y deshidroxilación de las sales biliares en el intestino delgado proximal. Y estas sales biliares siempre van a tener una concentración mucho más alta, por lo tanto, la solubilización de las grasas no se va a dar a nivel del intestino y es por eso que el paciente va a tener deposiciones grasosas. Los ácidos grasos que no son absorbidos van a pasar directamente al intestino grueso y esto va a aumentar la secreción de agua y electrolitos, por lo tanto va a producir diarrea. Otro dato que es importante en estos pacientes con Asia-Ciega son las hipocalcemias, la anemia microcítica, pero acá por déficit de vitamina B12, porque se acuerdan que había un sobrecrecimiento de bacterias. Estas bacterias se van a alimentar de esta vitamina y por tanto hay una avitaminosis en estos pacientes. Si se corta, nos volvemos a conectar en 10 minutos al tiro, al mismo link. ¿Listo? Nos volvemos a conectar rápidamente. Para la desnutrición se van a reconocer varias causas en estos pacientes. Primero, mala absorción de hidratos de carbono, grasas y aminoácidos. Pérdida de proteínas por daño mucoso y catabolismo de las nutrientes por las bacterias, especialmente por la absorción de vitamina B12 en estos pacientes por el cuadro bacteriano. El diagnóstico, siempre que hace una determinación de grasas en deposiciones, hay que medir los niveles de vitamina B12. Lo que llama más la atención en estos pacientes es una hipocalcemia y una anemia macrocítica, que a la larga, si nosotros hacemos una biopsia de médula de médula ósea, podemos ver que ese paciente tiene una médula megaloblástica. Tratamiento va a estar generalmente predeterminado a tratar las complicaciones. Si hay fístulas, si hay divertículos, si hay estenosis, habrá que tratar y siempre realizar el tratamiento antibiótico de amplio espectro. Veamos los tumores de intestino. Estos tumores, generalmente los benignos, son poco comunes, generalmente son más los malignos. Y tenemos adenomas, miomas y fibromas, que estos tumores van a afectar a la pared del intestino y no tanto a la luz. Los hemangiomas van a determinar hemorragias graves y los lipomas, dependiendo el grado o el tamaño del tumor, van a ocasionar una oclusión intestinal, una hemorragia, y eso se va a manifestar en una obstrucción intestinal. Y el síndrome de Peutz-Jeghers es una poliposis intestinal en el cual vamos a ver pigmentación de la cara, los labios, de la mucosa vulgar o a veces de los dedos. Perdón. Los pólipos van a presentar siempre una escasa degeneración maligna. Acuérdense que los pólipos a nivel del intestino, el 80% son adenomas y un 20% son malignos.
Pero cuando los pólipos ya se vuelven malignos, estos van a cursar con anemia, caquexia y a veces oclusión intestinal. Fíjense, tenemos acá un gran divertículo de intestino delgado. Acá el tratamiento es lo mismo, resección y anastomosis. Pero si estamos frente a un cáncer, habrá que hacer un vaciamiento linfoganglionar mucho más agresivo a nivel del mesointestinal. Los tumores malignos, epiteliomas más frecuentes, pero en el duodeno, los linfosarcomas, que son los más frecuentes, y los sarcomas, que son más frecuentes a nivel del ilio. Entonces, fíjense acá, tenemos los distintos tipos de tumores malignos. El tratamiento sigue siendo lo mismo. Acá no hay neoadyuvancia ni adyuvancia. Simplemente es resección y hacer un excelente vaciamiento linfoganglionar para que no haya recidiva de la enfermedad. El cuadro clínico, siempre estos tumores son de crecimiento rápido, van a causar cuadros de oclusión intestinal, hemorragia digestiva, y cuando tenemos un epitelioma en duodeno, este va a producir un cuadro de una ictericia obstructiva porque se va a localizar justo en la segunda posición a nivel de la ampolla de Vater, donde desemboca el conducto colédoco. Tratamiento quirúrgico, como habíamos estado diciendo, más vaciamiento linfoganglionar, es el tratamiento de elección en estos pacientes con tumores malignos del intestino delgado. ¿Dudas, preguntas que tengan? Si no hay dudas, si no hay preguntas, entonces, muchachos, nos vemos directamente el 7 de mayo para el examen. Estudien bien. Creo que ya les dicté el trabajo que va a consistir el segundo parcial, ¿o no? No, doctor. No. Ya. Entonces, el trabajo del segundo parcial va a ser que hagan una descripción de la técnica quirúrgica de una resección intestinal más anastomosis tipo Barcelona. Ese va a ser el trabajo. ¿Puede mandar en el grupo, doctor, por favor? Ya, les voy a mandar. Sí, doctor, no alcanzó tiempo de escribir descripción. Les repito de nuevo. El trabajo va a ser en que realicen una descripción de la técnica quirúrgica de una resección intestinal más la descripción de la anastomosis tipo Barcelona. ¿Listo? Ahora sí alcanzaron a escribir todos. Más la descripción de una anastomosis Tipo Barcelona. intestinal. Intestinal tipo Barcelona. Ese es el trabajo. Bueno, muchachos, estudien para el segundo parcial. A la mayoría se les ha ayudado en la nota de su trabajo para que puedan tener una nota más o menos aceptable. Entonces, estudien para el segundo parcial. ¿Listo? Doutor. Pues, sí, doctora. Doutor, entonces, en próximo sábado no hay clase? No, no hay clases, doctora, porque ya hemos terminado de avanzar el temario del segundo parcial y nos veríamos directamente para el examen y ya nos queda 2 temas por avanzar, que es colon, recto llano y hígado, vías biliares y páncreas, y con eso se terminó el semestre. Ya, doctor, gracias. Listo, que tengan buen fin de semana. Chao, chao. Doctor, Luego. ¿Sí? ¿para cuándo sería el trabajo? ¿Cuál sería la fecha? Para después do exame. Fíjense que les estoy dando con tiempo de anticipación. Estamos a 23 de abril, el examen es el 7 de mayo. Hasta el 7 de mayo tienen que subir el trabajo. ¿Listo? Yeah. Está bien. Así para no retrasar la calificación. 7 de mayo, doctora, sábado, así domingo descansas. Ya hasta el domingo 8 de mayo. Listo, doctores. Nos vemos. Que tengan buen fin de semana. Buen día.